los gráficos que... Sí, ¿no? también, sí. Ya, bueno. Buenas tardes. Les vamos a hacer estas dos clases que faltan, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con los estados de actividad cerebral, en especial enfocándonos a lo que es el sistema nervioso vegetativo. Recordemos, ¿no?, que nuestro sistema nervioso está dividido en dos grandes, ¿no?, grupos, se puede decir, ¿no?, grandes partes. El sistema nervioso central, ¿no?, que está compuesto por lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es todas las estructuras nerviosas que están dentro del cráneo. Está el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, ¿no? Y bueno, todo eso es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico tenemos de dos tipos, ¿no? Un sistema nervioso de relación que está vinculado a lo que es el sistema nervioso sensitivo y el sistema nervioso motor, ¿no? El sistema nervioso sensitivo, que tiene una serie de ramas que los impulsos nerviosos lo hacen que se transmita de hacia afuera hacia adentro. O sea, desde, por decir, la piel, ¿no? Por ejemplo, un nociceptor para el dolor, o un termorreceptor, ¿no?, que está en la piel y detecta los cambios de temperatura. Esos receptores, recuerden esto, la temperatura es un tipo de energía térmica, ¿no? La temperatura, ¿no? Y recuerden ustedes que a nivel de los receptores se produce la transducción, que viene a ser el cambio de ese tipo de energía en impulso nervioso. Y ese impulso nervioso transducido en nuestros receptores viaja hacia el sistema nervioso central, ¿no? Por eso son impulsos nerviosos que van de afuera hacia el sistema nervioso central, o sea, de afuera hacia adentro, podríamos decir. Por eso conduce impulsos aferentes, ¿no? Eso es por la parte del sistema nervioso de relación sensitivo. Y nosotros percibimos en las áreas corticales, ¿no? Siempre no se olviden eso, ¿no? Todo lo que es el sistema sensorial, ¿no?, y el sistema sensitivo, ¿no?, ya sea lo que es la visión, la audición, lo que es el olfato, el gusto, el equilibrio, todo eso tiene áreas en la corteza cerebral en las cuales nosotros lo vamos a percibir, ¿no? Y cuando ya se procesa esa información y de repente el individuo tiene necesidad de moverse, se procesa esas señales a nivel cortical en las áreas motoras y se elabora una serie de impulsos nerviosos, ¿no? Y como esos impulsos nerviosos salen del sistema nervioso central al músculo, son impulsos eferentes, ¿no? Y eso también conforma parte del sistema nervioso periférico de relación motor, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso periférico tenemos dos grandes grupos también, ¿no? El sistema nervioso periférico motor sensitivo y el sistema nervioso autónomo, que es el que vamos a ver en estos momentos. Como su nombre indica, autónomo significa que es un sistema que va a controlar en forma automática todas las vísceras del cuerpo. Ustedes ven ahí en el centro todas las vísceras del cuerpo, ¿no? Tienen ustedes ahí la parte ocular, cardiovascular, pulmonar, digestiva, representada por el hígado, digestiva representada por el estómago, los intestinos, inclusive los genitales, ¿no? Esas vísceras tienen un control desde el punto de vista automático, ya sea por el sistema nervioso autónomo parasimpático, sistema nervioso autónomo simpático, ¿ya? Por eso es muy importante que conozcan esto, porque la finalidad de la activación del sistema nervioso autónomo vegetativo es mantener la homeostasis del cuerpo. O sea, cualquier cambio que exista en nuestro equilibrio metabólico, funcional, etcétera, quien se encarga de regularlo viene a ser el sistema nervioso autónomo, ¿ya? O sea, cualquier desequilibrio
que exista, se encarga de regularlo el sistema nervioso autónomo, ¿no? Por eso ustedes ven aquí, en el centro están los órganos y sistemas, y por un lado, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Si nosotros ahora dividiéramos en dos fases nuestras actividades, cuando estamos de día y de noche, de día estaríamos en nuestra vigilia. Ahí, ¿quién predominaría? Sería el sistema nervioso simpático. Y cuando ya estamos durmiendo en la noche, ¿quién predominaría? El sistema nervioso parasimpático, ¿no? Pero no son excluyentes, ¿no? Porque ambos sistemas están funcionando de una manera constante las 24 horas del día, ¿ya? Justamente para controlar en forma automática nuestras vísceras, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Siempre mencionando la organización de los niveles de personalidad del doctor Ortiz, ¿no? Tenemos que necesariamente siempre mencionar, porque la determinación social es fundamental para nuestra propia reestructuración o reorganización, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una respuesta neurovegetativa al estrés, ¿no? Ambos están estresados, lógicamente, ¿no? Uno por parte del gato, ¿no? Que trata de no recibir, pues, una agresión por parte del perro, en este caso. Pero ambos, por ejemplo, están muy activos, su sistema muscular, ¿no? Y también su sistema nervioso, sobre todo su estado de atención, ¿no? Los dos sistemas. Por eso es que la sangre que lleva tanto nutrientes, ¿no? Para el sistema nervioso, que es la glucosa y el oxígeno, tiene que distribuirse no solamente al sistema nervioso para mantenerse alertas, sino también al sistema muscular, para que tenga mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Y pueda ejercer su función. Y no solamente eso, sino que también nuestro sistema nervioso vegetativo, en este caso el simpático, tiene que activar mucho más el aparato cardiovascular para que la presión arterial aumente, el flujo o la frecuencia cardíaca se incremente también, el flujo sanguíneo, por lo tanto, también aumente. Por la parte del sistema respiratorio también tiene que aumentar para oxigenar mejor esa sangre que está pasando a gran velocidad por los pulmones, ¿no? Y no solamente eso, sino que también están activos los sistemas de vasodilatación y vasoconstricción. Por ejemplo, la vasodilatación estará, digamos, más activa, o habrá mayor vasodilatación en los vasos sanguíneos del cerebro, del músculo, ¿no? Y vasoconstricción estarán en las vísceras, que no se requiere su participación en este estrés, podríamos decir. En este caso, el aparato digestivo y el aparato urinario, por decirlo así, ¿no? Por eso es que el cuerpo, o mejor dicho, el sistema nervioso vegetativo o autónomo, está activo en estos momentos, ¿no? Justamente para mantener la homeostasis de estos dos personajes que están en un estado de estrés, ¿no? En cambio, cuando estamos nosotros descansando, ¿no? Ahí es más activo el parasimpático, ¿no? El parasimpático es más, se puede decir, se activa mejor cuando estamos nosotros en reposo, como también cuando estamos en el proceso de la digestión, ¿no? Y es ahí donde se invierte, por ejemplo, donde la presión arterial tiene que necesariamente bajar, la frecuencia cardíaca también tiene que bajar, como también tiene que, digamos, existir vasodilatación, ¿no? Para el sistema digestivo, como también el sistema urinario, etcétera, ¿no? O sea, ven ustedes que bajo diferentes circunstancias, el sistema nervioso autónomo o vegetativo va a actuar sobre los diferentes órganos y sistemas de acuerdo a las circunstancias, como les digo, ¿no? Entonces, cuando estamos, digamos, cuando se activa el simpático, cuando sobre todo tenemos una reacción de alarma o actividad, por ejemplo, cuando hay un movimiento sísmico. En el movimiento sísmico, sea en el terremoto, por decir, ¿no? Ahora se llama terremoto a todos los movimientos sísmicos. Antes se decía, a partir del grado 7 en adelante era terremoto, menos de 7 era un sismo. Ahora se dice a todo, ¿no?
pero cuando hay un movimiento sísmico, ¿no? Hay personas que reaccionan de una manera violenta, ¿no? Como también hay personas que reaccionan de una manera más tranquila, ¿no? Entonces, eso se menciona que cuando nosotros reaccionamos de una manera violenta, o sea, cuando reaccionamos, por la gran mayoría, pues tenemos miedo al movimiento sísmico, lo que primero se puede producir es una dilatación de la pupila. Se dilata la pupila para que ingrese, ¿no?, mayor cantidad de luz. ¿Y por qué? Para poder ampliar nuestro rango visual, ¿no? Se amplía, ¿no? Para poder nosotros saber por dónde podríamos nosotros huir, ¿no? Es una reacción lógica, ¿no? Y es también un tipo de respuesta, ¿no?, compatible a la circunstancia, o sea, dilatarse la pupila para yo ampliar mi campo visual y para ver por dónde yo voy a escapar, ¿no? O de repente, si tengo una agresión, también, ¿no?, ver con mayor intensidad, ¿no?, para poder luchar también, ¿no? ¿Qué más podríamos tener? Que la persona, cuando reacciona de esa manera ante un movimiento sísmico, la piel del rostro, de la cara, se vuelve pálido. Claro, porque tiene que haber vasoconstricción cutánea. ¿Para qué? Para que la sangre se redistribuya en los órganos y sistemas que lo requiere en esa circunstancia el movimiento sísmico, que sabemos que si aumenta comenzamos a salir corriendo del lugar donde estamos. ¿A dónde se distribuye? ¿En dónde va a existir vasodilatación? En las fibras musculares que vamos a necesitar para nosotros salir, pues, corriendo. Como también habrá vasodilatación en el cerebro para que se oxigene mejor nuestras neuronas. Luego aumentará la presión arterial, ¿no?, y también la frecuencia cardíaca. Y es por eso que después del susto, ¿qué es lo que sentimos? Como que algo nos golpea el pecho, que son la misma frecuencia cardíaca que se ha incrementado, ¿no? O sea, cuando ya uno siente los latidos del corazón, significa que ha aumentado la frecuencia y la fuerza, ¿no? Digamos, la presión arterial, y eso es lo que se llama palpitaciones, ¿no? Luego también existe una mayor frecuencia y profundidad de los pulmones, ¿no? Justamente para oxigenar mejor la sangre. Aumento de la presión arterial, porque tiene que ingresar con mayor fuerza sangre hacia todos los órganos y sistemas que se requieren para esa circunstancia, ¿no? Y lo que sí se inhibe en su funcionamiento viene a ser el aparato, todo lo que es el aparato gastrointestinal y también el aparato, digamos, geniturinario, ¿no? Efectivamente, si uno, por ejemplo, ustedes están, ¿no?, con ganas de ir al baño, pero en ese momento sucede un movimiento sísmico, se bloquea toda esa sensación de ir al baño, ¿no? Porque están dando prioridad al cuerpo a otras estructuras que me van a permitir escapar, ¿no? Entonces, por eso es que el simpático, ¿no?, está muy vinculado a la reacción de alarma y actividad, y el parasimpático en cuanto al reposo y digestión, ¿no? Eso siempre nos han dicho, como si fuesen, ¿no?, aspectos extremos de la actividad del sistema nervioso autónomo vegetativo. Pero en la vida real, ¿no?, cada momento, cada segundo de nuestra vida, el sistema, en algunos momentos, el sistema simpático está por debajo del parasimpático, o el parasimpático por debajo del simpático. Por ejemplo, en este momento, todos estamos sentados frente a una pantalla. De repente alguien, ¿no?, tiene sensación de ir al baño, ¿no? En este momento, claro, la sensación de ir al baño a orinar está, se activa por el sistema parasimpático, ¿no? Ya, pero el acto de levantarse de su asiento y caminar, eso está vinculado a la actividad del simpático. Claro, porque una cosa es que tú tengas esa sensación de que ir al baño a orinar por la actividad del parasimpático, pero otra cosa es que cambies de posición. Ese cambio de posición, si no actuara el simpático, caería por el simple hecho de pararse y caminar. Si no actuara el simpático, tu flujo sanguíneo caería. Y si cae el flujo sanguíneo,
la sangre no llega en suficiente cantidad al cerebro para esa necesidad de pararse y caminar, entonces podrías tener un síncope o un desmayo, ¿no? Por eso es que permanentemente, ¿no?, está funcionando este sistema en una forma muy fina, muy equilibrada, ¿no? Pero es permanente, no es excluyente, como les digo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el medio externo, como ya le mencioné, podríamos tener como ejemplo o que estás pasando tú, por ejemplo, la pista, ¿no? Y estás pasando con la pista, viendo tu celular, que la gran mayoría de los chicos hacen eso, ¿no? Están caminando muy entretenidos, prestando toda la atención a su teléfono celular. En eso vas a pasar la pista, ¿no? Y te das cuenta que un carro, ¿no?, está viniendo justo frente a ti, ¿no?, que no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, necesariamente vas a tener que tener una respuesta rápida. Tu sistema nervioso inmediatamente reconoce que estás en peligro. Por lo tanto, se activa el hipotálamo posterior. El hipotálamo es una estructura del diencéfalo y justo en los núcleos de la parte posterior son los núcleos que activan justamente al sistema nervioso vegetativo. Por lo tanto, el hipotálamo se activa, hay una activación simpática en ese momento, porque eso es algo instantáneo. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, hay dilatación de la pupila, se contraen los músculos, etcétera. Existe toda una serie de cambios en fracciones de segundo. Aumenta, ¿ven?, el impulso del corazón, las vísceras, etcétera, ¿no? Y vamos a tener un tipo de respuesta, ¿no? En este caso será, pues, correr de repente o detenernos de una forma intempestiva, ¿no? Bueno, y vamos a hacer la comparación también, ¿no? Porque recuerden ustedes, cuando hemos estudiado la fibra muscular, habían neuronas en la médula que se llamaba la motoneurona alfa, cuyo axón salía por la raíz anterior, ¿no? Y se iba a inervar al músculo, ¿no? El músculo, que es músculo esquelético, ¿no? Ahora, ¿por qué se compara con el sistema nervioso autónomo? Porque el sistema nervioso autónomo es involuntario, o sea, nadie lo controla. En este momento, nadie de nosotros controla, pues, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el movimiento de tu pupila, nadie lo está controlando, eso es en forma automática, salvo que seas un monje tibetano. Estas personas, como tienen una gran capacidad de concentración, eso sí, pueden controlar su presión arterial, la frecuencia cardíaca, y por eso ustedes ven, dentro de toda esa población, digamos, de monjes tibetanos, hay algunos que llegan a tener una concentración de tal manera que pueden estar en lugares, ¿no?, alejados por semanas y casi sin comer ni beber, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la concentración han hecho que su metabolismo funcione al mínimo. Si funciona al mínimo tu metabolismo, requieres menos alimentos, menos nutrientes, menos agua, etcétera, ¿no? Pero 99.9999 de la población no es monje tibetano. Por lo tanto, todos nuestros órganos y sistemas, ¿no?, controlados por el sistema nervioso autónomo, es involuntario. Lo que les mencionaba en el sistema somático motor, ¿no?, en el cual una sola neurona inervaba a la fibra muscular, o sea, entre el sistema nervioso central y la fibra muscular había el axón de una neurona. En el sistema nervioso autónomo hay dos, ¿no? Hay dos neuronas y en el medio está el ganglio, ¿no?, que es lo que vamos a ver, ¿no? Ahora, la víscera está compuesto por fibra muscular lisa, ¿no? Por eso es que se va a hacer la comparación respectiva. Entonces, cuando tenemos, pues, un caso de esta naturaleza, ¿no?, yo le paso esta diapositiva siempre a todos mis estudiantes, ¿no? Hay que, necesariamente, desde el punto de vista fisiológico y anatómico, la contextura del hombre y la mujer no es igual, ¿no? Podremos ser similares, ¿no?, con nuestra capacidad intelectual, ¿no?, con destrezas también, pero en la parte muscular no, ¿no? Y eso se determina fácilmente a través de las mediciones que se tiene de los músculos, son capacidades diferentes. Si no, vean ustedes el caso que hubo en la última Olimpiada,
cuando un transexual mujer, ¿no? O sea, de hombre, se cambió a mujer, comenzó a participar, ¿no? Y ganó todas las peleas, ¿no? Le dieron inclusive la medalla de oro. Pero la última chica, ¿no? Que iba a competir por la medalla de oro, no quiso competir porque sabía que si se enfrentaba a ese transexual mujer, le iba a romper la nariz, ¿no? Porque las fuerzas no son similares, no son iguales, ¿no? Y creo que por eso también fue objetada esta chica o esta transexual, ¿no? Femenina, que creo que ya le quitaron el oro, ¿no? No se puede comparar, ¿no? Ahí está la mejor evidencia que en cuanto a fuerza, ¿no? No puedes comparar, ¿no? El hombre con la mujer, ¿no? Y eso no es porque yo sea machista, sino es que es la realidad, eso es lo que pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos eventos de participación porque no se pueden comparar, ¿no? Este tipo de capacidades, ¿no? Entonces, cuando tenemos frente a una chica en la cual, ¿no? Digamos, puede que no tenga la razón, ¿no? Pero miren su expresión de agresión frente a un hombre, ¿no? El hombre, uno tiene que tener conciencia de que las capacidades físicas no son similares. Entonces no te vas a enfrentar igual a igual desde el punto de vista físico. Entonces lo primero que tiene que hacer es activar tu sistema simpático y salir volando del lugar, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos este tipo de respuesta también, ¿no? Como ustedes ven, cuando tenemos un elemento o un evento en el cual te provoque, digamos, daño en una parte de tu cuerpo, inmediatamente a nivel de los nociceptores que están en la piel, esta energía térmica se va a convertir en impulso nervioso y viaja ese impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, en este caso la médula, establece sinapsis con neuronas motoras, ¿no? Y se establece pues un impulso nervioso que viaja hacia el músculo esquelético en este caso, justamente para contraer el bíceps y poder retirar mi mano, ¿no? Este es un clásico ejemplo de un acto reflejo, ¿no? En el cual el órgano efector viene a ser músculo esquelético, ¿no? Ahora, ¿por qué motivo les pongo esto? ¿No? Porque también, ¿no? Nuestras reacciones desde el punto de vista autonómicas también están mediados por actos reflejos, sino que aquí el órgano efector ya no es músculo esquelético, sino músculo liso, por lo general, ¿no? Son los que van a reaccionar a través del sistema nervioso autónomo, no solamente ante un estado de estrés, sino también ante un estado de, en este caso, de alimentación, de la digestión, ¿no? Porque recuerden ustedes, la parte del tubo digestivo está compuesto básicamente por músculo liso, ¿no? Entonces, tenemos aquí que tanto para el sistema somático como para el sistema vegetativo, aquí cuando hablamos de arcos reflejos, ¿no? Que son unas respuestas inmediatas, ¿no? Necesariamente tenemos que hablar que para el músculo, para el tipo de respuesta somática, el órgano efector es el músculo esquelético, mientras que para el sistema nervioso autónomo, el órgano efector, músculo liso, ¿no? Entonces siempre nos han dicho así, de esta manera, los grados extremos, pero realmente es como una balanza, y esta balanza nos está indicando que en las 24 al día siempre existe, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? En el cual en una vez predomina el simpático, en otras el parasimpático, y así está, porque la finalidad del sistema, de la actividad del sistema nervioso vegetativo viene a ser mantener la homeostasis corporal. Y hay una serie de núcleos, ¿no? Y sobre todo cuando hay un ingreso sensorial, ¿no? Por decir un peligro, como les mencioné, movimiento sísmico, estás en peligro de repente caerte, o en peligro de ser atropellado, etcétera. Bueno, se tiene que activar necesariamente a nivel del hipotálamo, no solamente neuronas, sino los receptores de esas neuronas. Pero simultáneamente se activa también neuronas sensitivas, somáticas, neuronas sensitivas, somáticas y viscerales. Esto que va a dar lugar a una activación también de
estructuras, tanto la protuberancia, la médula, el hipotálamo, como también del sistema límbico. Recordemos que el sistema límbico es el asiento de las emociones, como también la corteza cerebral. Entonces, una vez que se procesan las señales en todas estas estructuras que estamos hablando, no solamente vamos a tener una respuesta autonómica, sino que esa respuesta autonómica también se acompaña de una respuesta endocrina de nuestras hormonas y también una respuesta comportamental. Como les digo, ¿no? Si hay un movimiento sísmico, se activan todas esas estructuras, la respuesta autonómica va a ser dilatación de la pupila, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, como también, digamos, vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo. La respuesta endocrina va a ser liberación del cortisol. Recuerden que el cortisol es una hormona de estrés, ¿no? Y la respuesta comportamental va a ser, pues, el que salga huyendo, en este caso, ¿no? Siempre es una respuesta compleja, ¿no? Entonces ahí están las estructuras justamente vinculadas a nivel del hipotálamo, las estructuras que están en la región posterior, porque tiene una serie de estructuras, el hipotálamo, en la que está la posterior justamente es la vinculada a la activación del sistema nervioso vegetativo o autonómico. Y todas las estructuras, ¿no? Que están tanto en el mesencéfalo, en la protuberancia, el bulbo raquídeo, todas estas se activan cuando se activa nuestro sistema nervioso vegetativo, ¿no? Entonces, entre el sistema nervioso central, ¿no? Podría ser la médula, la protuberancia, etcétera, y el órgano efector, que puede ser tanto el hígado, el pulmón, ¿no? El estómago, el corazón, los vasos sanguíneos, etcétera, siempre va a estar mediando un ganglio, ¿no? Es característica del sistema nervioso autónomo. Este ganglio nos va a ser punto de referencia para poder clasificar, ¿no? A la neurona que entre el sistema nervioso central y el ganglio, esa neurona o fibra se va a llamar neurona preganglionar. Mientras que la neurona que está entre el ganglio y el órgano efector, neurona postganglionar, ¿ya? Muy importante. Como ustedes ven, son neuronas. Y recuerdan ustedes cuál es la forma en que las neuronas, cuál es el lenguaje que emplean las neuronas para comunicarse. Son los neurotransmisores y los impulsos nerviosos. Nunca se olviden de eso, ¿no? La sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Son puentes de comunicación. Pero si la neurona que en su membrana viaja el impulso nervioso, ¿no? Y al viajar el impulso nervioso llegando al terminal nervioso, libera el neurotransmisor, ese neurotransmisor que pasa por ese puente, por esa sinapsis, le va a permitir hacer contacto con su receptor. Al hacer contacto con su receptor, se abren canales para formar nuevamente el impulso nervioso en la neurona postsináptica, y así sucesivamente. O sea, la sinapsis es importante, sí, pero no hay que quitarle, digamos, su razón de ser. La sinapsis es un puente entre dos neuronas, ¿no? Pero la forma en que se comunican las neuronas es a través de impulso nervioso y neurotransmisores, ¿ya? Por eso ven aquí neurotransmisores, ¿no? Y aquí van a ver receptores, porque el neurotransmisor no va a funcionar en la siguiente neurona si es que no existe no existe receptores. Muy importante, porque hay enfermedades en las que puedes tener la hormona, en este caso, en enfermedades endocrinas, y no puede haber receptor. Entonces no hay acción hormonal, ¿no? Y aquí también entre la neurona postsináptica, ¿no? Postganglionar y el órgano efector, también está neurotransmisor y receptor, que lo vamos a estudiar, ¿no? Aquí ven todos los órganos y sistemas, ¿no? Aquí ven el globo ocular, las glándulas salivales, el corazón, pulmón, el aparato digestivo, ¿no? Genitourinario, ¿no? Y la parte, los órganos reproductores, ¿no? Y vean aquí usted el sistema nervioso central, ¿no? Compuesto en este caso por la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula, ¿no? Aquí está la médula,
¿no? La médula espinal, no confundirse con la médula ósea, la médula espinal que está dentro de la columna vertebral, ¿no? Al costado vemos a un representante de la cadena simpática, ¿no? Este es solamente una, porque en el otro lado también existe, es la cadena simpática. Como está al costado de la médula, ¿no? Y la médula está contenida en la columna vertebral, esta cadena simpática se llama cadena simpática paravertebral, ¿no? Luego tenemos lo que está en rojo, solamente las neuronas, que es la parte simpática. Hay otros ganglios simpáticos, pero que están por delante de la columna vertebral. Y es por eso que estos ganglios, ¿no? Que son 3, se llama los ganglios de la cadena prevertebral. Y ahí está el ganglio celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior, ¿no? Y vean ustedes que estas cadenas simpáticas paravertebral y prevertebral, ¿no? Tienen pues neuronas de color rojo, ¿no? Significa que todo esto compone al sistema nervioso autónomo simpático. Ya le voy a explicar. Luego, por la parte más caudal, perdón, más rostral, o sea, más cerca al cerebro, tenemos estas neuronas que son de color azul. Es parte del parasimpático. Y más caudal, también tenemos neuronas parasimpáticas, ¿no? En la parte más caudal, miren dónde está su ganglio. Aquí está el ganglio de la cadena simpática, parasimpática, perdón. Estos ganglios, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Hacen diferencia entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Igual acá, ¿no? No solamente para la parte ocular, sino también para lo que corresponde a las glándulas sudoríparas, ¿no? Perdón, glándulas, digamos, tanto parótidas como sumaxilar, glándulas salivales, ¿no? Entonces, como también vemos aquí, ¿no? En la parte del componente parasimpático más caudal, no ven ustedes los ganglios. ¿Por qué no lo ven? Porque los ganglios están dentro de los genitales, dentro, y de los órganos sexuales, ¿no? En cambio, aquí están estos ganglios que están en la parte superior, que son ganglios paravertebrales, están cerca de las vísceras, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia, que los ganglios simpáticos están alejados de las vísceras, mientras que los ganglios parasimpáticos están cerca de las vísceras o están dentro de las vísceras, ¿ya? Otra característica también para diferenciarlos es, por ejemplo, ustedes ven que este es una cadena, ¿no? Simpática paravertebral. Entonces, si nosotros hacemos, digamos, la diferencia entre la neurona preganglionar y postganglionar, tenemos, aquí está la neurona preganglionar simpática. El soma de esta neurona preganglionar simpática, ¿dónde se encuentra? Esta neurona se encuentra en el asta intermedio lateral de la sustancia gris. ¿Recuerdan el asta anterior, el asta posterior? Bueno, hay un cachito, ¿no? Que se llama el asta intermedio lateral. Ahí van a encontrar el soma de estas neuronas preganglionares simpáticas, ¿no? Y en la parte de los ganglios, ahí van a encontrar a la neurona postganglionar. Y de la neurona postganglionar ya se proyecta hacia la víscera, ¿no? Igual acá, con respecto a las neuronas, perdón, a los ganglios prevertebrales, tanto celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior, ¿no? En lo que respecta a al parasimpático, ¿no? Las neuronas preganglionares parasimpáticas, los somas de estas neuronas, preganglionares parasimpáticas, se encuentran tanto en el tercer par craneal, en el séptimo par craneal, el facial, en el noveno par craneal, el glosofaringio, y el décimo par craneal, el vago, ¿no? Por ejemplo, tercer par craneal, ¿no? Justo acá, ahí está su ganglio, y se va a su neurona postganglionar, va a hacer inervación con los músculos del iris. Los músculos del iris, sobre todo los músculos radiales, ¿no? Y eso es
¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que yo les puse con la linterna en la pupila de su compañera, ¿no? En la pupila, por la luz, se cerró, ¿no? Y eso es justamente una respuesta parasimpática, que ante la luz la pupila se cierra, ¿no? Y eso es una respuesta simpática en la cual yo estoy comprobando este tipo de reflejo, el reflejo fotomotor, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, el séptimo par, ¿no? Como también el noveno par, tiene, aquí están sus ganglios, ¿no? Parasimpáticos, y sus neuronas pocaglianares inervan las glándulas salivales, ¿no? Claro, se tiene que aumentar la secreción de la glándula salival cuando nosotros estamos ingiriendo nuestros alimentos, ¿no? Para que se puedan mezclar, ¿no? Y es una actividad parasimpática, ¿no? Y en la parte más caudal, miren ustedes los nervios o las neuronas preganglionares, sus axones, y estas neuronas preganglionares, los somas de estas neuronas van a estar en el asta intermedio lateral también de las neuronas del segmento lumbar 2, 3 y 4. Y sus axones se proyectan hacia, ¿no? Sobre todo en la parte interna, en la pared, por ejemplo, en este caso en la pared del recto, ¿no? Lo que estamos viendo acá, la pared del recto, ahí está el ganglio, ¿no? Como también en los genitales o en los órganos sexuales también, ¿no? Ahí están. Y también hay sus neuronas postganglionares, por ejemplo, aquí son cortas, ¿no? A diferencia de las neuronas postganglionares simpáticas que son largas, ¿no? Debido a que los ganglios están alejados. Entonces vamos por la respuesta, ¿no? ¿Qué pasa en la pupila? ¿No? Ya les he mencionado, ¿no? Si hay un temblor, se activa el sistema simpático. Entonces hay una respuesta simpática. Entonces se va a liberar norepinefrina, y esa norepinefrina actúa con receptores adrenérgicos alfa para que se produzca la dilatación de la pupila, o sea, se amplía el diámetro de la pupila para yo mejorar mi campo visual, ¿no? Mientras que si se activa el parasimpático, por ejemplo, cuando estoy haciendo digestión o estoy reposando, existe una constricción de la pupila, o sea, disminuye el diámetro de la pupila, ¿no? En las glándulas salivales, ¿no? Cuando estoy en un estado de estrés, ¿no? Aumenta, mejor dicho, disminuye la cantidad de agua en la saliva por activación de los receptores alfa y beta 2, y por lo tanto, cuando una persona está estresada, la saliva la siente mucho más, ¿no? Mucha más seca. En cambio, cuando estamos con una respuesta parasimpática, de repente estamos, digamos, comiendo algo, ¿no? O inclusive el estado de pensar nada más en que quiero alimentarme o estoy con hambre, comenzamos a segregar una saliva mucho más acuosa debido a la estimulación o respuesta parasimpática. El corazón, ante un estado de estrés, se incrementa la tasa y fuerza de contracción, o sea, se incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial a través de la estimulación de los receptores beta 1. Mientras que cuando estamos en reposo, digestión, o sea, estamos bajo la actividad de la respuesta parasimpática, hay una disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En las arteriolas, ¿no? Y venas, lo que existe, ¿no? Sobre todo a nivel del sistema, por la activación del sistema parasimpático, va a existir constricción, o sea, el diámetro de las arteriolas disminuye por la acción de la norepinefrina sobre los receptores alfa adrenérgico, mientras que se dilata por la acción de los receptores beta 2, ¿no? En los pulmones, ¿no? Cuando existe el estrés, hay una broncodilatación por la activación a través de los receptores beta 2, mientras que en el parasimpático, o sea, por una respuesta ante la digestión, ante el reposo, hay una broncoconstricción, ¿no? Ustedes habrán escuchado que el salbutamol es un beta 2 agonista, ¿no? Y el salbutamol es un broncodilatador, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sustancia que va a actuar con esos receptores beta 2, ¿no? Y es por eso que va a provocar broncodilatación en las personas que tienen asma, ¿no? En el tracto digestivo, miren, cuando aumenta la actividad simpática, o sea, ante un estrés, lo que va a hacer es disminuir la motilidad y la secreción del sistema digestivo por acción de los receptores alfa,
¿no? Y beta 2. En cambio, si se incrementa la actividad parasimpática, porque estoy en proceso de digestión o estoy descansando, se incrementa la motilidad y la secreción, ¿no? Del tracto digestivo. El páncreas exocrino, ¿no? Que se encarga de la síntesis y liberación de sustancias, enzimas, para digerir los alimentos. Si se activa el sistema simpático, disminuye la acción y la secreción de enzimas, ¿no? Por la acción de los receptores alfa. Pero si estamos en un proceso de digestión, se incrementa la secreción de enzimas. El páncreas endocrino se encarga de la insulina. Si estamos ante un estrés, se inhibe la secreción de insulina, ¿no? Si estamos en cambio en una respuesta parasimpática, se estimula la secreción de insulina, ¿no? La glándula adrenal, el riñón, por ejemplo, función renal, ante un estado de estrés, incrementa la secreción de renina. La renina es una sustancia que hace que aumente nuestra presión arterial. En cambio, la parte urinaria, por ejemplo, una respuesta simpática ante un temblor, ante un caso de estrés, hay retención urinaria. En cambio, una respuesta parasimpática es la liberación de orina, ¿no? Y en la parte, por ejemplo, glándulas sudoríparas, ¿no? Glándula de sudoración, ¿no? Sweat gland. Cuando tenemos una respuesta simpática, tenemos sudoración localizada en ciertas partes de nuestro cuerpo, las manos, por ejemplo, que manos suda, ¿no? Eso es por actividad simpática a través de los receptores alfa. La parte sexual, por ejemplo, la erección no solamente se da en el pene, en el hombre, sino en el clítoris de la mujer. Y la erección se da por la activación parasimpática, ¿no? Mientras que la eyaculación, lógicamente está comprobada en el hombre, en la mujer todavía está en estudio, ¿no? Pero la eyaculación en el hombre se da por la respuesta simpática, ¿no? El útero, la respuesta simpática va a ser dependiente del estadio del ciclo, ¿no? Ustedes saben de que la parte de la fase uterina tiene varios ciclos, ¿no? Hormonales, ¿no? Ya. Pasamos entonces. Entonces, el sistema nervioso, ¿no? Controla, sí, no solamente tiene el control del sistema nervioso autónomo, ahí está la cadena simpática, como ustedes están viendo, ¿no? Pero a través de la cadena simpática también controla el sistema inmunológico, ¿no? Es por eso que cuando una persona practica actividad física, ¿no? Cuando uno hace actividad física, estás activando más tu sistema simpático. Tienes una mejor, digamos, calidad de respuesta inmunológica. Es decir, tienes una mejor defensa inmunológica, ¿no? Y esto se ha comprobado, por ejemplo, en la COVID-19, ¿no? Cuando todavía no había vacuna, se ha hecho un estudio justo en el año 2020 en Europa, en el que se mencionaba que las personas que practicaban actividad física y estaban infectadas de la COVID-19 tenía 8 veces menos de probabilidad de ser hospitalizadas, ¿no? Claro, también sabemos que a través de la secreción del sistema inmunológico, a través de las interleuquinas, por ejemplo, el mismo nivel de interleuquinas va a ejercer un efecto de retroalimentación negativo a nivel del hipotálamo para que no se siga estimulando el sistema, ¿no? Inmunológico, ¿no? Que es un mecanismo de autorregulación, ¿no? Y ya ustedes saben también de que el sistema nervioso regula, ¿no? A todo lo que es el sistema hormonal, ¿no? Ustedes están viendo acá, a través del hipotálamo, recuerden ustedes que hay factores hipotalámicos inhibidores y excitadores, que va a controlar la liberación de nuestras hormonas a nivel de la adenohipófisis y de la adenohipófisis a las glándulas endocrinas. Pero recordemos que las glándulas endocrinas también regulan nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y recuerden, por ejemplo, el cortisol, cuando hay picos de cortisol, es bueno, porque no solamente el cortisol, hay pico de cortisol cuando tú te despiertas en la mañana,
sino también se incrementa cuando tú haces actividad física. El problema es cuando tú estás en un estrés crónico en el cual el cortisol se incrementa por largos periodos de tiempo, eso sí hace que se inhiba el sistema inmunológico. Recordemos que hay momentos en el embarazo de una mujer que hay un estrés permanente. Hay lo que se llama también el estrés fetal, ¿no? El estrés de la madre, ¿no? Todo eso no solamente influye en nuestro sistema inmunológico, sino también puede influenciar en el mismo desarrollo del feto, ¿no? Entonces, en cuanto a esta regulación neuroinmunitaria, sabemos que el sistema inmunitario es autónomo, pero todos los órganos del sistema del cuerpo se integran. O sea, por eso es que no se puede hablar realmente de un sistema inmunitario, digamos, totalmente autónomo. El sistema inmunitario tiene otras ramas que lo regulan también, como hemos visto, el sistema simpático y también, como hemos visto, el sistema endocrino. Lo que sí sabemos que ciertos desórdenes psíquicos modifican la respuesta inmunitaria, ¿no? Una persona, por ejemplo, que amanezca y que siempre tenga motivación para hacer un día de trabajo, no solamente intelectual, sino físico, etcétera, o actividad física, etcétera, o sea, tenga motivaciones, ¿no? Va a tener un buen sistema inmunológico, ¿no? Pero en cambio, si tú te despiertas, ¿no? Con pocas ganas de hacer tus actividades que te corresponden, ¿no? Eso también influye para que nuestro sistema inmunológico decaiga, ¿no? Por eso siempre es bueno que uno tenga siempre la motivación para hacer las cosas, ¿no? Para que realmente también despiertes tú mismo o tú misma, ¿no? En cuanto a tu cerebro para hacer las cosas como debe de hacerse, ¿no? Y eso también influye directamente sobre el sistema inmunológico, ¿no? Eso es una razón por la cual también los cambios de actitud del enfermo mejoran el pronóstico de cáncer. Recordemos, el simple hecho que te den la noticia que tienes cáncer, eso es lapidario, eso te baja tu sistema inmunológico. Pero si la persona es resiliente, o sea, ve las cosas que podría ser, ¿no? Positivamente, ¿no? Ese estado de ánimo favorece, favorece el mismo tratamiento contra el cáncer, ¿no? Está muy vinculado, ¿no? No se olviden eso, está muy vinculado, ¿no? Aquí tenemos al vago, ¿no? El 10º par craneal, ¿no? Que viaja por todo el cuerpo, ¿no? Inerva no solamente las glándulas salivales, sino todo el tubo digestivo, el aparato respiratorio, cardiovascular, etcétera, ¿no? Aquí vamos a encontrar la diferencia, ¿no? Lo que está en rojo es el sistema nervioso autónomo simpático, y lo que está en azul, el parasimpático. Aquí está el sistema nervioso central, ¿no? Que vendría a ser la médula, por ejemplo, la médula espinal. Y por debajo está el tejido, ¿no? El órgano efector, que puede ser el corazón, puede ser los pulmones, puede ser los intestinos, puede ser el hígado, el páncreas, etc. Y aquí está los ganglios, ¿no? Que justamente es el que hace la diferencia con el sistema nervioso somático, ¿no? La presencia de ganglio. Porque el ganglio te va a decir, ¿no? Entre el ganglio y el sistema nervioso central aquí está ella, la neurona pregangliar, y la que está entre el ganglio y el órgano efector, la neurona postganglionar, tanto para el sistema simpático, parasimpático. Ahora, les digo que las neuronas preganglionares, tanto el simpático como simpático y parasimpático, liberan acetilcolina, ¿no? Las dos, ¿eh? Por lo tanto, son neuronas colinérgicas. Y sus receptores a nivel de las neuronas, de los ganglios, son receptores nicotínicos. La gran diferencia está en las neuronas postganglionar. La simpática, por ejemplo, son neuronas noradrenérgicas porque van a liberar norepinefrina, mientras que la neurona postganglionar parasimpática siguen siendo neuronas colinérgicas porque van a liberar acetilcolina, ¿no? Y aquí sí, en los órganos efectores cambian ya los receptores. Por ejemplo, en los órganos efector,
Para la inervación simpática van a ser receptores alfa y beta adrenérgicos, mientras para que en el órgano receptor, ¿no?, en el órgano efector, ¿no?, para la inervación del parasimpático serán receptores muscarínicos, ¿no? Y vean ustedes las terminaciones, ¿no?, de la neurona postganglionar, ¿no?, del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? No terminan solamente en un solo terminal, no lo tienen, ¿no? Un botón terminal no tiene, tiene varios botones terminales. Tanto es así que como si fuese un rosario, ¿no? Y cada uno de estas varicosidades contiene, pues, las vesículas llenas del neurotransmisor, ¿no?, que será norepinefrina, si es simpático, y las vesículas contendrán acetilcolina, si es del componente parasimpático, ¿no? ¿Y qué cosa van a inervar? Músculo liso, ¿no? Y tiene todos los mecanismos. Cuando se libera este neurotransmisor en la neurona postganglionar, simpática, parasimpática, tiene todos los mecanismos que hemos estudiado, en el cual viene el impulso nervioso, se abre canales para el calcio se une a proteínas de la vesícula digamos, se acopla, se une a la membrana presináptica, ¿no? Se libera el neurotransmisor, actúa sobre su receptor, puede ser recaptado, ¿no? Aquí está la proteína recaptadora, ¿no? Puede ser también difundida a los tejidos vecinos, en este caso a los vasos sanguíneos, etcétera. Todos los mismos mecanismos, ¿no? Otro aspecto importante es también, bueno, aquí ya hemos revisado, ¿no?, la división simpática y parasimpática del neurotransmisor, los receptores para cada división, un componente, de dónde se sintetiza, también hemos revisado en neurofisiología básica, sus enzimas, necesariamente tiene que haber enzimas para regular la acción del neurotransmisor liberado y las varicosidades, ¿no?, que tiene. Y bueno, hay diferentes tipos de sensibilidad de receptores, ¿no? Por ejemplo, en el tejido adiposo, por ejemplo, ¿no? Miren, el tejido adiposo tiene receptores, ¿no? Receptores tipo beta 3, ¿no? Pero este receptor tipo beta 3 es mucho más sensible a la norepinefrina que a la epinefrina. O sea, actúa con mayor intensidad si el receptor beta 3, ¿no?, es estimulado por norepinefrina. En cambio, si es estimulado por epinefrina, tiene menos reacción, menos intenso en la respuesta de este receptor beta 3. Ahora dirán ustedes, ¿norepinefrina de dónde viene? ¿Epinefrina de dónde viene? La norepinefrina viene de las varicosidades de las neuronas postganglionares, mientras que la epinefrina viene de la médula suprarrenal, ¿no? Ahí está la médula suprarrenal, ¿no? Y la médula suprarrenal, que ustedes saben que hay gránulas que tienen adrenalina, o llamada también epinefrina, se ha visto que, ¿no?, le llegan axones de neuronas preganglionares simpáticas, aquí, a la médula. Y aquí, lógicamente, hay un proceso de metilación en el cual la acetilcolina liberada se convierte en epinefrina o adrenalina y se deposita en gránulos, ¿no? Entonces, cuando hay una activación del simpático, ¿no?, se activa la médula y comienza a liberar epinefrina o adrenalina, ¿no? Y que a través de la circulación sistémica llega a todo el cuerpo. Es por eso que se plantea que la médula suprarrenal es el mismo ganglio, pero está modificado, un ganglio modificado, ¿no? Ahí está la médula, está dentro de la glándula suprarrenal, ¿no? Y sabemos que la parte de la corteza suprarrenal ya tiene función hormonal, ¿no?, de glucocorticoides, de hormonas digamos, sexuales, ¿no?, mineralocorticoides, etcétera, ¿no? Y a eso corresponde al capítulo de endocrino, ¿no? Pero la médula sí tiene cantidades ingentes de epinefrina o adrenalina, ¿no? Entonces, otro aspecto a estudiar, ¿no?, es respecto al receptor. Aquí tenemos receptor
los receptores colinérgicos pueden ser muscarínicos o nicotínicos, ¿no? Ya. Esos receptores muscarínicos, hay sustancias que imitan la acción de la acetilcolina. Por ejemplo, la muscarina. La muscarina es un hongo, ¿no? Si no lo sabes reconocer y te comes ese hongo, la muscarina, ¿no? Preparado en diferentes formas, ¿no? Puedes hacer que hiperactive tus receptores muscarínicos. O sea, hay intoxicaciones por muscarina debido a la ingesta de ese hongo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser sus manifestaciones? Es como si tú hubieses hiperactivado tu sistema, digamos, parasimpático, ¿no? Que es el responsable de la digestión, el movimiento peristáltico. Por lo tanto, si tú ingieres muscarina, que imita la acción de acetilcolina multiplicado por 1000, entonces vas a tener un dolor abdominal increíble, ¿no? No solamente eso, recuerden, el parasimpático actúa sobre el sistema cardiovascular, haciendo que disminuya la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si ingieres muscarina, aparte de tener dolor abdominal, vas a tener también un estado de baja presión arterial, y por lo tanto no va a llegar suficiente flujo sanguíneo al cerebro y puedes estar en un estado inconsciente también, ¿no? Y la muscarina también tiene otro efecto, ¿no? Que puede hacer que todo el cuerpo comience a tener, digamos, secreciones, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona comienza a llorar demasiado, ¿no? Por este efecto de la muscarina, se llama epífora. Comienza a tener secreción de la saliva abundante, cialorrea. Comienza a tener secreción nasal abundante, rinorrea, ¿no? O sea, tiene, y sudoración, ¿no? Diaforesis, ¿no? O sea, tiene tanto epífora, rinorrea, cialorrea y diaforesis. Entonces, ¿cuáles serían sus antagonistas cuando tenemos estos cuadros, ¿no? De intoxicación por muscarina? Atropina. Atropina es una sustancia que bloquea el receptor de la muscarina, ¿no? Y la escopolamina también, ¿no? Son sus antagonistas, ¿no? Ahora, el receptor nicotínico también tiene su agonista, la nicotina, ¿no? Que es un componente de los cigarros, ¿no? Entonces, esta persona que fuma, ¿no? Nicotina, por ejemplo, ¿no? Como sabemos que en el sistema digestivo se activa cuando se activa el parasimpático, personas que fuman, le funciona el estómago, ¿no? Y por eso es que había como una moda hace muchos años que para los estreñidos que querían ir al baño a defecar, se iban con un cigarro prendido, ¿no? Y se lo fumaban en el baño, ¿no? Para estimular y para que puedan defecar. No sé, de repente puede ser que hasta ahora mismo lo hagan, ¿no? Pero es así. Ustedes saben que la nicotina y todos los componentes de un cigarro pues son más de 1000, y eso va a afectar diferentes partes del cuerpo, esas sustancias tóxicas. Los antagonistas vienen a ser ciertos venenos como la alfa-bungarotoxina, el tetatilamonio, como el curare, ¿no? O sea, también bloquean al receptor nicotínico. En el componente adrenérgico tenemos receptores alfa y beta. Receptores alfa, ¿no? ¿Cuáles son sus agonistas? O sea, ¿qué sustancias imitan la acción de la norepinefrina para actuar con los receptores alfa? La fenilefrina. Esta fenilefrina, por ejemplo, ante el año 2000 se empleaba mucho en los antigripales. ¿Por qué? Porque la fenilefrina, como era un agonista receptor alfa, en las personas con resfrío que estaban congestionadas la nariz, o sea, estaba totalmente tapada, los destapaba, ¿no? Era un descongestionante nasal, ¿no? Pero por ser un agonista del sistema simpático y actuar sobre los receptores alfa, ¿qué provocaba? Provocaba vasoconstricción, y si hay vasoconstricción, inclusive en el corazón, te puede provocar un infarto al corazón, o de repente en el cerebro un infarto cerebral. Por eso es que a partir del año 2000 salió una nota de la DIGEMIT, que es el que controla los medicamentos a nivel del Perú, que no se utilice la fenilefrina por los peligros de
digamos, de ataques cardíacos o problema de infarto cerebral, ¿no? Entonces ya no se debe usar en ningún antigripal. Lo que se utiliza actualmente es la pseudoefedrina, pero nunca la fenilefrina. Por eso, si ustedes ven un antigripal, por favor, vean los componentes, porque ustedes saben que en las farmacias ya no solamente venden productos autorizados por la DIGEMIT, sino vienen productos de la frontera, ¿no? Y puede tener fenilefrina. Y si toman ese medicamento antigripal con fenilefrina, te corres el riesgo de que te pueda un infarto al corazón o un infarto cerebral. ¿Y cuáles son los antagonistas? Los alfa bloqueadores, ¿no? Que vienen a ser sustancias actualmente que se emplean de una manera farmacológica en cantidades bien pequeñas para hacer que, como antiarrítmicos cardíacos, ¿no? Los alfa bloqueadores, ¿no? Como también los beta bloqueadores, ¿no? Y bueno, esto sí ya les manifesté en las figuras anteriores, también igual, ¿no? Y aquí está como representante de el sistema motor voluntario, ¿no? Aquí está la motor neuronal alfa, cuyo axón va a inervar la fibra muscular. ¿Recuerdan la fibra muscular? ¿No? Que tiene las bandas oscuras, bandas claras, que tiene los, digamos aquí las proteínas contráctiles, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí está con mayor detalle, ¿no? Y vamos a hacer la diferencia. Lo mismo es esto, ¿no? Lo que me manifesté. Ahí está el canal receptor nicotínico, que tiene que unirse dos moléculas de acetilcolina para que se abra un canal para el sodio, ¿no? Y es el que va a permitir la despolarización. Entonces tenemos aquí los dos componentes, sistema nervioso somático motor y sistema nervioso vegetativo. ¿Por qué? ¿Por qué lo comparamos? Porque el origen de tanto del control del sistema nervioso somático motor, sistema nervioso central, y el sistema nervioso vegetativo, también sistema nervioso central. Y el órgano efector en el sistema nervioso sensitivo es fibra muscular esquelética, voluntaria. En cambio, en el vegetativo es fibra muscular lisa, involuntaria, ¿no? Por eso es que tenemos que compararlo, ¿no? Y sabemos que en el sistema motor somático es solamente una neurona. Va de frente al órgano efector la fibra muscular esquelética, voluntaria. Mientras que en el sistema nervioso, sistema motor autónomo, hay un ganglio por medio, ¿no? Y hay la fibra preganglionar y postganglionar, ¿no? Lo que sí comparten ambos sistemas es la raíz anterior, porque por la raíz anterior pasa el axón de la motoneuronal alfa y por la raíz anterior pasa la fibra preganglionar, en este caso, ¿no? Simpática y parasimpática, ¿no? Y ahí está nuevamente, ¿no? Lo que le mencionaba, sistema motor, la vía del sistema motor somático, desde el sistema nervioso central, recuerden ustedes el asta anterior, motoneuronal alfa, el axón que va a inervar la fibra muscular, liberando acetilcolina y su receptor, el receptor nicotínico, ¿no? Ahora vamos a ver las vías autonómicas. Para el componente parasimpático, ahí está el sistema nervioso central y ahí está el ganglio, ¿no? O sea, este sería la neurona preganglionar, la neurona postganglionar. Recuerden que en el ganglio se libera acetilcolina, receptor nicotínico también, ¿no? Y miren ustedes, la fibra postganglionar parasimpática sigue liberando acetilcolina y su receptor es muscarínico. Y aquí está el órgano efector, que contiene pues músculo liso, músculo cardíaco y músculo liso, ¿no? Glándulas, ¿no? Algunas glándulas endocrinas y exocrinas, tejido adiposo, ¿no? Y aquí está el componente simpático, ¿no? Con el ganglio de por medio, con la liberación del neurotransmisor, su receptor, ¿no? Aquí también neurotransmisor norepinefrina y su alfa y beta receptor, aquí está, ¿no? Y recuerden que hay una estructura modificada, que viene a ser la médula suprarrenal, que también es parte del componente simpático, ¿no? Ahí ven ustedes que cuando se activa el simpático, debido a un estrés, algo que está sucediendo, se activa esta vía también, liberando epinefrina al torrente sanguíneo, ¿no?
Bueno, ahí está, solamente estamos viendo acá las ramificaciones, ¿no? Son como un rosario de una serie de botones, ¿no? Que están unidos unos a otros, y cada botón tiene sus neurotransmisores en sus vesículas, ¿no? Esta es otra forma de esquematizar el control del sistema nervioso autónomo vegetativo, ¿no? En el centro se colocan todos los sistemas, y por la parte izquierda ven el componente simpático y por la parte derecha el componente parasimpático, ¿no? Vamos a pasar esto, ¿no? Lo mismo que les hablé. Este era un problema de antes, ¿no? Antes, cuando se utilizaban mucho los forceps, ¿no? Entonces, cuando utilizaban mucho los forceps en niños, ¿no? Perdón, en fetos, ¿no? En el cual tenían muchos problemas para salir por el canal del parto, esas grandes cucharas que se empleaban, largas, tenía que fijarse justo en la parte del cuello, ¿no? Por la parte de la mandíbula. La idea era que lo coja de la mandíbula del neonato, ¿no? O del feto en ese momento, ¿no? Colocarlos adecuadamente, hacer una tracción para que pueda salir ante ciertos movimientos. Ahora actualmente ya no se emplean los forceps, ¿no? Pero ¿qué sucedía? ¿No? Por la mala aplicación del forceps, muchas veces se lesionaba la cadena paravertebral simpática, ¿no? Y esto que traía como consecuencia que la lesión de la cadena paravertebral simpática de una de las dos cadenas que existen a ambos lados de la columna vertebral se dañaba, y por lo tanto el niño quedaba con problemas autonómicos en la mitad de su cuerpo, inclusive con problemas en cuanto a la dilatación de la pupila, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora el músculo liso, ¿no? El músculo liso, el útero es un músculo liso, ¿no? Tiene un control nervioso menos preciso, no es como el músculo esquelético, que su control es más preciso, ¿no? Cada fibra muscular lo inerva una motoneurona, ¿no? Aquí no, el control es menos preciso, ¿no? El potencial de acción es menos 50 milivoltios, diferente al músculo esquelético. Latencia prolongada, o sea, se prolonga más en el tiempo, ¿no? Por eso tiene una contracción muscular, ¿no? Prolongada, ¿no? Muy prolongada, ¿no? Y sostenida, y una relajación lenta, ¿no? Recuerden ustedes que la contracción del músculo esquelético es más rápida y la relajación un poquito más lenta, pero todo se desarrolla en fracciones de segundo. Acá no, demora más en el tiempo, ¿no? Están vinculados neurotransmisores como la noradrenalina, ¿no? Por la parte del componente simpático, y la acetilcolina como componente del parasimpático. Y hay superposición de inervación, ¿no? Miren, 2 a 3 fibras nerviosas para cada fibra muscular lisa, ¿no? Mientras nosotros veíamos en la fibra muscular esquelética, para cada fibra una inervación, en cambio, cada fibra muscular lisa tiene 2 a 3 fibras nerviosas, ¿no? Y no solamente eso, sino que el calcio en el músculo esquelético procedía del retículo endoplásmico, ¿no? Retículo sarcoplásmico. En cambio, el calcio en el músculo liso depende del calcio del medio externo, ¿no? Es otra gran, digamos, diferencia, ¿no? Entonces, uno que tiene latencia prolongada, o sea, se contrae y se relaja más lentamente; el otro, que el calcio procede del medio extracelular o medio interno, ya no procede del retículo sarcoplásmico como el esquelético. Representante, el tubo digestivo, pero también el útero, ¿no? Y hay que recordar que la parte del tubo digestivo que ha sido mejor estudiado respecto a este componente, recordemos que el sistema nervioso entérico está en las paredes del tubo digestivo, ¿no? Recordemos que en el mucoso de Meissner, mientras que en las fibras musculares circulares internas, entre las circulares internas y la longitudinal externa, está el plexo entérico de Auerbach, ¿no?
este plexo, en especial el plexo miontérico de Auerbach, ¿no? Tiene que ver con el peristaltismo, ¿no? Que ese movimiento tiene que estar bien coordinado para que pueda producirse, digamos, la progresión del bolo alimenticio o del bolo fecal, ¿no? Y claro, la inervación del tubo digestivo, ¿no? Es a través del sistema nervioso entérico, hay sus neuronas sensoriales y está todo esquematizado, ¿no? Hay una red central de control autónomo y en la cual influye la corteza y el sistema límbico, ¿no? Y más estudiado ha sido esta inervación a nivel del tubo digestivo. Este músculo liso, por lo tanto, ojo, no contiene troponina. ¿Recuerdan la troponina que tenía la troponina T, la troponina I y la troponina T? ¿No? Esta no contiene, ¿no? No tiene la misma organización que el músculo esquelético, ¿no? Y los filamentos de actina, que se acuerdan ustedes que en el músculo esquelético se fijaba a los discos Z, ¿no? Aquí los filamentos de actina se fijan a los cuerpos densos. Hay escasez de miosina, ¿no? Aquí están los cuerpos densos, son los que van a reemplazar a los discos Z. El calcio procede del extracelular o medio interno, ¿no? Y contiene otro tipo de enzimas, ¿no? Vamos a ver aquí está el músculo liso, y miren, estas estructuras que están viendo de color bien oscuro son los cuerpos densos, y los filamentos son los filamentos de actina, ¿no? Hay poca cantidad de miosina acá, ¿no? Así sucede también en el músculo, pues, uterino, ¿no? En el músculo esquelético, músculo liso, vamos a pensar el músculo uterino, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de puentes cruzados es bien rápido en el músculo esquelético y la fracción de tiempo es menor, es en fracciones de segundo. En cambio, el liso es lento la formación del ciclo de puentes cruzados, 10 a 300 veces más lento. Y claro, la fracción del tiempo es mucho mayor, ¿no? Como también mayor es la fuerza de contracción. La energía para mantener la contracción del músculo esquelético se representa como la unidad, ¿no? Pero esa energía para mantener la contracción del músculo liso es mucho más eficiente porque emplea solamente la 10ª parte o la 300ª parte de lo que emplea el músculo esquelético, ¿no? O sea, es mucho más eficiente el músculo liso en cuanto a la energía, ¿no? O sea, hace mayor trabajo por la misma cantidad de energía que emplea el músculo esquelético. En cuanto al comienzo de la contracción y relajación, el músculo esquelético es rápido, 2 a 4 milisegundos entre que comienza la contracción y relajación, ¿no? Se toma como 1 la unidad. Músculo liso, en cambio, miren, comienza la contracción y relajación 50 a 100 milisegundos, o sea, es más lento, ¿no? Por lo tanto, es 30 veces más largo que el del músculo esquelético. La fuerza de contracción, de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero miren el músculo liso, de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, la fuerza de contracción es más poderosa en el músculo liso que en el esquelético. Porcentaje de cortamiento, hasta una 1/3 parte del músculo esquelético. O sea, una fibra que, por decir, sea ya en su fase de relajación, sea de 10 centímetros, por decirlo así, más o menos, cuando se contrae, se acorta, y se acorta más o menos hasta 7 centímetros. En cambio, el músculo liso no, se acorta hasta 2/3 partes, o sea, el músculo liso se puede acortar hasta, ¿no? Los 3 centímetros, ¿no? De longitud, ¿no? O sea, se contrae mucho más, con mucha mayor fuerza, con mucha mayor eficiencia, porque consume menos energía que el músculo esquelético. El mecanismo de sujeción es como 1 para el músculo esquelético, mientras que en el músculo liso la energía utilizada es minúscula, ¿no? O sea, tiene mucha mejor eficiencia con la misma cantidad de energía que emplea el músculo esquelético, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al registro eléctrico del músculo liso, ¿no? Intestinal, ¿no? Estas son las ondas, ¿no? Y cuando hay los exponenciales spike es cuando realmente se contrae, ¿no? En forma efectiva el músculo liso del intestino, ¿no? Y cuando se hace pruebas, se ve pues que con acetilcolina, cuando se hace el goteo en el músculo liso del intestino, aumenta,
¿no? En intensidad, la contracción del músculo liso. En cambio, la epinefrina, que tiene todo el efecto contrario, cuando se aplica sobre este intestino, se comienza a relajar, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve este tema en la integración, ¿no? Vamos a verlo en la inervación de la vejiga, la inervación vesical. Recordemos que el músculo que conforma la vejiga, ¿no? Es el músculo detrusor, ¿no? Muy importante en ustedes, sobre todo porque la vejiga es un órgano que está cerca al útero, ¿no? Y es digamos, la estructura que más se lesiona cuando existen las cesáreas, ¿no? Y bueno, el músculo tiene sus fibras, se proyectan a la uretra, ¿no? Forman el esfínter interno, ¿no? También de la vejiga, ¿no? Y tiene usos neuromusculares, ¿no? Los usos neuromusculares, ¿no? Están localizados en el músculo mismo detrusor, ¿no? A nivel y vamos a verlo, de que están justamente las neuronas están ubicadas entre el segmento sacro 2 hasta S4. ¿Y qué cosa es el trígono, no? El trígono es justo los 3 orificios, ¿no?, que tiene la vejiga. 2 para desembocar los uréteres, que vienen los riñones, y 1 para la uretra, ¿no?, por el cual sale la orina, ¿no? Y ese trígono rodea el cuello de la vejiga. La inervación va a ser simpática, ¿no? La simpática va a ser de que el músculo detrusor se relaje, ¿no? Está entre T11 a L2 de la médula, las neuronas preganglionares simpáticas, y esta inervación simpática inerva a la vejiga a través de receptores beta inhibidores y alfa excitadores en el trígono, ¿no?, para que se contraiga justamente el esfínter, ¿no?, el esfínter interno que está en la uretra, ¿no? Por lo tanto, cuando se activa el simpático ante un estrés, permite el mayor llenado de la vejiga, ¿no? Hay un llenado con relajación del trusor y contracción del trígono. Se contrae el trígono para justamente cerrar la uretra. Y si tiene también inervación parasimpática, ¿no?, que va desde el segmento sacro 2, 3 y 4, y cuando se activa el parasimpático, hace que se contraiga este músculo detrusor. Este es el que va a dar la sensación de querer ir al baño. Por ejemplo, en este momento hay algunas de ustedes que quieren ir al baño. ¿Y por qué tienen esa sensación que viene, se va? Lógicamente, con mayor intensidad y mayor frecuencia, ¿no? Cuanto más llena está la vejiga, ¿no? Justamente por la acción del parasimpático. Entonces, cuando nosotros queremos miccionar, necesariamente tiene que haber la sensación de que ir al baño, a orinar, por la estimulación parasimpática. Tiene que necesariamente deprimirse la inhibición simpática. Y luego, en tercer lugar, inhibir la contracción voluntaria del esfínter externo. Vamos a ver en este gráfico. Ahí está la vejiga, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este ganglio mesentérico inferior. Entonces, si es ganglio mesentérico inferior, significa del componente simpático, ¿no? Y ahí está la neurona preganglionar, y aquí está, en este cachito, está el asta intermedio lateral, ¿no? Y aquí está la neurona postganglionar, y observen ustedes, tiene esta neurona postganglionar simpática, tiene receptores inhibidores para que se relaje el músculo detrusor, pero a su vez inerva, tiene receptores excitadores para que se contraiga no solamente el trígono, sino también el esfínter uretral interno, ¿no? Por el componente simpático. Por el componente parasimpático es a través del nervio esplácnico, que tiene, ¿no?, receptores excitadores. ¿Para qué? Para que se contraiga el músculo detrusor y nos dé la sensación de querer ir al baño a miccionar, ¿no? Y este es el componente somático, ¿no?, voluntario, a través del nervio pudendo, ¿no? Que se tiene que contraer, ¿no?, o se tiene que activar para contraerse el esfínter uretral externo, ¿no?
Entonces, este esfínter uretral externo es el esfínter, pues, que en este momento nosotros podemos manejarlo, manipularlo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al baño, ¿no? Estamos en pleno orinando y queremos cerrar el esfínter uretral externo a través de la activación del nervio pudendo, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al baño a orinar, lo primero que tiene que activarse es el sistema parasimpático, ¿no? Para tener la sensación de querer ir al baño a orinar. En segundo lugar, tenemos que inhibir al simpático. Y en tercer lugar, tenemos que inhibir la contracción, la actividad del nervio pudendo para que se inhiba la contracción del esfínter uretral externo, ¿no? A través de esos 3 pasos que les he mencionado, se puede efectuar la micción. Y todo esto tiene que ser controlado, porque muchas veces hay personas, por ejemplo, que después de la operación de la cesárea, mujeres, ¿no? Ya no coordinan, ¿no? Ya no coordinan, o sea que no tienen sensación de que ir al baño a orinar, porque la vejiga se está llenando, van al baño y no pueden orinar, ¿no? Entonces se tiene que ahí emplear una serie de técnicas para que pueda recuperar esa coordinación, ¿no? Debido a la intervención quirúrgica, ¿no? Lo mismo sucede en el corazón. Por ejemplo, cuando hemos estado corriendo, lógicamente se tiene que activar el simpático, aumenta la presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, ya terminamos de correr, entonces tiene que volver toda la normalidad, ¿no? ¿Y qué hace? Observen, cuando este es el corazón, aumenta la presión arterial, esa presión arterial hace que se dilate el seno carotidio. El seno carotidio está en la carótida interna. Este seno carotidio, las paredes que se han dilatado, tiene receptores aferentes, vasoreceptores, ¿no? Cuyos axones se van a establecer sinapsis con interneuronas, como también con el núcleo del tracto solitario, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas interneuronas? Lo que va a estimular es al nervio vago, parasimpático. Y este nervio vago excitado, lo que va a hacer es activar interneuronas inhibidoras para que baje la presión arterial y baje la frecuencia cardíaca. Y a través del núcleo del tracto solitario, ¿no? A través del sistema simpático, porque estamos viendo acá ganglios simpáticos, se produce una vasodilatación a través de los receptores beta 2. Si hay vasodilatación, disminuye la resistencia periférica y también hace que disminuya la presión arterial. Ven ustedes, son arcos reflejos, ¿no? En el cual no solamente en cuanto al control de la presión arterial, para que baje la presión arterial, no solamente interviene el parasimpático, sino también el simpático, ¿no? Ven ustedes, es la forma como se integra todas estas actividades, ¿ya? Ya. Y por último, nos vamos con el sistema. Voy a ver si es que un ratito. ¿Están viendo la diapositiva? A ver, me dicen si están viendo, por favor. ¿Alguien puede decir? Sí se ve, sí se ve. El movimiento también, ¿no? Sí, el movimiento también. Ya, ahí por ejemplo están viendo cómo le golpean justamente la pierna del jugador con el polo rojo, ¿no? Bueno, antes las vías que nosotros conocemos de la vía del dolor, que es el tracto espinotalámico anterior, posterior, todo era en base a disecciones. Las disecciones se hacían hace mucho, mucho tiempo en cadáveres. Primero se comenzó con animales, luego en el ser humano, en los muertos, ¿no? Se hacía, ¿no? Y se seguía, imagínense todo el recorrido de todas esas vías nerviosas hasta el cerebro. Qué bárbaro, qué trabajo. Pero hubo un tiempo en el que esto fue muy cruento, porque se hacían en personas con esa muerte. Se llamaba la vivisección, ¿no? Era terrible. Bueno, pero así, lamentablemente, fue avanzando, ¿no? El conocimiento del cuerpo humano, ¿no? Fue lamentable, pero
eh, bueno, es mejor saberlo, ¿no? Para no volver a hacerlo, ¿no? Porque la sociedad actual bueno, no se ve que estemos mejorando, porque deteriorando más. Bueno, ahora llegan las técnicas de disección, sino ahora hay técnica de imágenes. En personas vivas se hacen un tipo de resonancia nuclear magnética, se llama tractografía, que como ustedes ven, esos tractos, esos hilos que ustedes ven, es la representación de miles de axones, miles de axones. Y por el color se sabe si esos axones transmiten impulso nervioso de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de adelante hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el dolor? El dolor no es solamente una experiencia objetiva, ¿no? Algo que realmente te está causando daño orgánico, sino también subjetiva, emocional. Y esto depende mucho de las malas experiencias que nosotros hemos tenido, ¿no? Y muchas veces hay personas que reaccionan de una manera, digamos, subjetiva ante el dolor, ¿no? Por eso yo les indicaría, cuando pongan, por ejemplo, una inyección intramuscular, siempre pónganlo en la persona echada, ¿no? En decúbito ventral, ¿no? Porque si está parada, ¿no? No sabemos esta persona si realmente tiene, pues, una expresión de dolor subjetivo, ¿no? Porque muchas veces ha tenido tantas malas experiencias que esa persona en ese momento comienza a activar su sistema vegetativo, ¿no? Autonómico, y puede activarlo de tal manera que en vez de activar el sistema simpático, activa el parasimpático. Y al activar el parasimpático de una manera totalmente exagerada, baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, no llega flujo sanguíneo al cerebro y se puede caer. Y sobre todo se puede caer encima de ustedes, si están, ¿no? Para aplicarle una inyección intramuscular parada, ¿no? Hay diferentes tipos de dolor, amenazado, placentero. ¿Cómo es eso de placentero? Claro. Por ejemplo, cuando hemos estudiado los sistemas sensoriales en la parte del gusto, las submodalidades, ustedes han visto que hay sabor dulce, salado, amargo, umami y otro, ¿no? Dulce. Pero el picante, por ejemplo, el picante no es un sabor, es estimulación de fibras nociceptoras, ¿no? Ahora que usted le den a su ají, ¿no? ¿No? Y otros tipos de sustancias, es diferente. Pero el picante realmente es un dolor, ¿no? Dolor placentero. Hay tipo de dolor de espiritualización, que se hace, el alcalde de Lima dice que se hace su dolor de espiritualización, se para castigando él mismo, ¿no? Dolor lacerante, frustrante, psicógeno, muy importante también, porque hay personas que tienen un dolor, pero no tienen nada orgánico, ¿no? Y a veces es un trastorno, significa que está somatizando algo, esa persona, un problema psicológico lo está somatizando a través del dolor, ¿no? Pero de todas maneras son expresiones de que su cuerpo está pidiendo ayuda, ¿no? Y bueno, los nociceptores, que son estas estructuras que ustedes están viendo acá, no tienen pues células de los receptores propiamente dicho, ¿no? Solamente son dendritas. Por eso son fibras, se puede decir, terminaciones nerviosas libres, así le llaman, ¿no? No tienen aquí, como ustedes ven, ningún tipo de célula especializada como los demás receptores sensoriales, ¿no? Pero solo los nociceptores, ¿no? Aquí está, terminaciones nerviosas libres, ¿no? Pero ustedes sabrán que cuando les hablé de estas células especializadas en su membrana, se genera un fenómeno eléctrico llamado potencial receptor. Y luego en la fibra nerviosa aferente, el potencial de acción. Como la fibra nerviosa, las terminaciones nerviosas libres, el nociceptor, no tiene estas células, su potencial de receptor es lo mismo que su impulso nervioso, ¿ya? El estímulo puede ser de diferentes formas, ¿no? Puede ser un estímulo térmico, mecánico, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿por qué hay dolor cuando hay una noxa? Porque recordemos, ante
un daño tisular, ya sea provocado o no provocado, hay muerte, o mejor dicho, destrucción de células. Y las células tienen una serie de sustancias, por ejemplo, potasio. Recuerden que predomina el potasio en la célula, potasio, bradiquinina, serotonina, etc. Todo eso va a sensibilizar al nociceptor para que pueda producirse un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso viaja a través de toda la fibra nerviosa aferente, ¿no? Son impulsos nerviosos que viajan de afuera hacia adentro, por eso son impulsos nerviosos o sistema aferente, también se le llama, ¿no? Y aquí justamente tenemos una neurona pseudonipolar, ¿no? Que vendría a ser para la parte sensitiva la neurona de primer orden, ¿no? ¿Dónde va a encontrar la neurona de segundo orden? En el asta posterior, ¿no? Que es lo que vamos a ver, ¿no? Y hay otra neurona de tercer orden también, ¿no? Bueno, entonces estos receptores, ¿no? Los receptores están en la piel, ¿no? Pero hay un campo receptivo, ¿no? Campo receptivo. Porque toda nuestra piel tiene, digamos, millones de receptores, ¿no? Pero todos van a formar su campo receptivo. Y hay zonas que inclusive son mucho más sensibles que si tú estimulas cada campo receptor. Por ejemplo, sería este, ¿no? Que es la intersección de estos 3 campos de recepción, ¿no? Y efectivamente esto ocurre, ¿no? Sobre todo cuando se hace análisis, ¿no? Muy detallado, ¿no? Hay ciertas zonas que tienen mayor sensibilidad que otras, ¿no? Y es justamente por la intersección de esos 2 campos de recepción. Y esas terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que son realmente aquí dendritas, ¿no? Hacen pues sus neuronas pseudonipolares se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal. Ahí están las neuronas de primer orden. Y sus axones van y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden que está en el asta posterior. Y de ahí la neurona de segundo orden, su axón pasa a través de la comisura gris anterior, ¿no? Y ascienden al cerebro, ¿no? A través del haz espinotalámico anterior para el dolor agudo y para el dolor crónico el haz espinotalámico posterior, ¿no? Que ya son parte de la sustancia blanca, ¿no? Y bueno, se han hecho estudios, como le digo, ¿no? Entonces se han hecho estudios, se ha visto los neurotransmisores que se liberan, ¿no? Y hay procesos también de inhibición, justamente proceso de inhibición para que el dolor sea bien delimitado, ¿no? Y bien, como quien dice, la ruta que sigue el nervio sea muy bien definida para que llegue a la corteza cerebral y nosotros podamos localizar en dónde exactamente se está produciendo, ¿no? El estímulo, ¿no? Y bueno, esto se ha estudiado, ¿no? A través de la técnica de Patch-Clamp a lo largo de todas estas fibras nerviosas aferente, ¿no? En toda la dendrita, como les mencioné, ¿no? Y se ha visto, pues, de que a mayor estímulo será a mayor frecuencia de descarga de esas neuronas. Y si descarga con mayor frecuencia esas neuronas, existirá mayor liberación del neurotransmisor, en este caso, ¿no? Ahí están las fibras nerviosas libres, ¿no? Son estructuras no mielinizadas, ¿no? Y tenemos 2 tipos de dolor, ¿no? Y eso está vinculado con el grosor de estas fibras nerviosas. Las A delta, por ejemplo, que son pequeñas, mielinizadas, tienen un diámetro de 2 a 5 micrómetros y miden la velocidad de conducción de 12 a 30 metros por segundo, ¿no? Y está asociado con dolor rápido, ¿no? En cambio, las fibras C, que son pequeñas, no mielinizadas, con este diámetro mucho más pequeño, 0.4, 1.2 micrómetro, mide la velocidad de conducción 0.5 a 2 metros por segundo. Está asociada con dolor lento, ¿no? O sea, en este caso, dolor rápido, justamente porque tiene mayor grosor su fibra nerviosa, mayor cantidad de mielina, y dolor lento, ¿no? Con fibras más delgadas, menor cantidad de mielina, ¿no? Y aquí para que vean ustedes, ¿no? El estímulo nocivo, ¿no? Se estimula el impulso nervioso, se genera en el nociceptor, ¿no? Viaja en forma aferente y ahí está la neurona de primer orden, en el ganglio de la raíz dorsal, su axón
establece sinapsis con neurona de segundo orden que está en el asta posterior, y esta neurona de segundo orden, su axón, asciende por el haz espinotalámico, ¿no? Y va a encontrar a la neurona de tercer orden que está en el tálamo. Y esta neurona talámica, su axón, va a hacer sinapsis con neuronas, digamos, de la corteza parietal, ¿no? El área 312 de Brodmann, en donde yo voy a percibir el dolor. Ojo, yo no percibo el dolor ni en el mismo lugar de la piel estimulada, ni en el asta posterior, ni en el tálamo, sino en la corteza cerebral. Por eso, cuando una persona tiene lesión en la corteza cerebral, no va a percibir nada del lado contralateral del cuerpo, ¿ya? Entonces, ahí está el asta posterior dividido en 6 capas, ¿no? La capa de Rexet, en el cual, para el dolor rápido, ¿no? Sería las neuronas pseudounipolares, sus axones van a establecer sinapsis con neuronas de segundo orden que está en la primera capa y neuronas de segundo orden que están en la quinta capa. Entonces, como en estas 2 capas, la primera y la quinta, hay espacio sináptico, se tiene que leer un neurotransmisor, en este caso el glutamato. No se olviden, para el dolor rápido es el glutamato, ¿no? El dolor lento, ¿no? Miren, los axones de las neuronas, las axones de la neurona de las neuronas, ¿no? Van a establecer sinapsis con neuronas que están en la primera capa y en la segunda capa, ¿no? Y como aquí hay sinapsis, el neurotransmisor liberado es un neuropéptido, la sustancia P, ¿no? Y aquí vemos el asta posterior. Todo esto es el asta posterior. Y vemos acá justamente la sinapsis entre la neurona primer orden y la neurona segundo orden. Aquí se está liberando glutamato. Entonces, si se está liberando glutamato, significa que esta es una vía del dolor rápido, ¿no? Pero miren, en esta sinapsis del asta posterior se liberan opioides endógenos, ¿no? Opioides endógenos que van a actuar sobre sus receptores, ¿para qué? Para modular el dolor a nivel del asta posterior. Como también GABA. GABA, recuerden que es un neurotransmisor inhibidor por excelencia. Aquí también se modula el dolor a través del GABA y opioides endógenos, ¿no? Y por eso al asta posterior también se le llama compuerta, porque es a nivel del asta posterior en la cual yo puedo modular el dolor. O sea, lo puedo hacer menos intenso o más intenso también. Menos intenso, ¿quiénes lo practicarán esto? De repente los monjes tibetanos también, ¿no? Que pueden caminar sobre brasas calientes, justamente liberando grandes cantidades quizás de opioides endógenos, ¿no? Y bueno, esta es una recapitulación del nociceptor, por ejemplo, donde se ve la neurona de primer orden, la neurona de segundo orden, y cómo viaja el axón de la neurona de segundo orden hasta el tálamo, en donde encuentra la neurona de tercer orden, y de ahí su proyección hacia el área 312 de Brodmann, del lóbulo parietal. Contralateral, ¿no? Es lo mismo. Y bueno, tenemos por último lo que es la parte de la corteza, ¿no? Sería la corteza somatosensorial, ¿no? Del lóbulo parietal, en el cual ustedes ven aquí una representación de un hombre, ¿no? Pero que no tiene, pues, una simetría, ¿no? O sea, mejor dicho, no tiene como el cuerpo humano una composición, ¿no? Normal, ¿no? Por eso se llama homúnculo de Penfield, ¿no? Homúnculo, se parece a un hombre, ¿no? Pero ¿por qué la cara tan grande, la mano tan grande y el cuerpo tan pequeño? ¿Por qué? Porque el homúnculo es una representación nada más del porcentaje de neuronas de la corteza cerebral vinculadas para un fin, en este caso la parte de la sensibilidad, ¿no? Si yo agarro todo lo que es la corteza parietal, todo, el 100%, la cara representaría aproximadamente el 20%. O sea, todas estas neuronas están vinculadas en la sensibilidad de la cara. Por eso nuestra cara es altamente sensible. Igual sucede con la mano,
¿no? Aproximadamente sería también 20%, ¿no? 20% para la mano, porque nuestra mano es sensible, justamente a través de la mano se dice que a través de la oposición del pulgar con los demás dedos, o sea, la pinza, se dice que ha permitido el desarrollo del ser humano, ¿no? ¿No? Entonces hay gran porcentaje de neuronas vinculadas a la sensibilidad de la cara de la mano. Pero miren, todo el cuerpo, ¿no? Que viene a ser la parte ventral y dorsal, será pues un 15%, un 20%, ¿no? Pero en la vida real, todo lo que es la superficie tanto de la parte ventral como dorsal es mucho más, ¿no? Por eso el homúnculo de Penfield representa el porcentaje de neuronas de la corteza cerebral, ¿no? Para un determinado fin, ¿no? Similar sucede en la parte motora, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, una fibra de dolor tipo C, para el dolor lento, fibra C, ¿no? Aquí está la neurona de primer orden, ¿no? Y que se va hacia el cerebro. Pero aquí hay una interneurona inhibitoria, ¿no? Que en este caso no funciona, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un dolor, un estímulo doloroso, a través de las fibras tipo C, se va a transmitir la señal nerviosa, ¿no? Y se va a ir a la corteza para nosotros sentir ese dolor, ¿no? Dolor lento, ¿no? ¿No? Pero hay que considerar que existe esta interneurona inhibitoria, ¿no? ¿Cómo lo estimulo? ¿No? Porque si yo estimulo una interneurona inhibitoria, aquí, sobre todo recuerden las neuronas de segundo orden, que están en la asta posterior, aquí puedo modular el dolor también. Bueno, ¿cómo lo estimulo? ¿Cómo activo la interneurona inhibitoria? Justamente por un tipo de estímulo, ¿no? De contacto o no doloroso. Por ejemplo, ustedes han visto cuando un niño corre y se cae de rodillas, ¿qué es lo primero que hace? Se soba esa zona. Aparte de llorar, se soba. Ese contacto de sobarse sobre el área que se golpeó, justamente es un tipo de estímulo de contacto no doloroso. Estimula la fibra A beta y esto hace que estimule la interneurona inhibitoria para que module el dolor, para que disminuya el dolor, ¿no? ¿Ya? Son formas. Y también dolor irradiado, ¿no? Es otro tipo de, digamos, de ver al dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando el hígado aumente tamaño, porque se estira la cápsula de Gleason, ¿no? O también de la vesícula biliar, lo que nos duele muchas veces no será el flanco derecho, sino puede dolernos o tener un reflejo doloroso en el hombro derecho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en estas personas que tienen dolor al hombro derecho. Podría ser un problema del hígado o la vesícula. O el corazón. Muchas veces el corazón no duele justamente en el centro del pecho y un dolor característico es de tipo opresivo, sino que también se irradia a la parte interna del brazo izquierdo o al cuello o a la mandíbula también se ha visto. O el dolor, por ejemplo, cuando uno tiene litiasis renal, muchas veces no te duele, o te duele la parte de la espalda, pero muchas veces comienza con un dolor en los genitales, ¿no? Ahora, ¿por qué se debe este dolor irradiado? Porque recordemos que en el desarrollo embrionario, en el desarrollo de los órganos y sistemas, en la organogénesis, los órganos van rotando en la medida que se va desarrollando el embrión y el feto, ¿no? Y es por eso que esos nervios van estableciendo contactos muy cercanos, ¿no? Y con la piel en especial, ¿no? Por la rotación que tienen los órganos y sistemas, y esto va a provocar que ciertos órganos, cuando estén, digamos, sufriendo algún tipo de daño, se proyecten en la piel, básicamente, ¿ya? Listo, eso es todo, chicas. No sé si tienen una pregunta. Ya. Bueno, no sé si tienen una pregunta. Si no, ya terminamos las clases correspondientes a neurofisiología. Listo, entonces ya les le voy a dejar mi teléfono, cualquier tipo de consulta